Feliz noche, mis líderes. Bienvenidos a esta segunda sesión de discusión del libro Vive tu sueño de John Maxwell. Segunda sesión el día de hoy. Y en esta segunda sesión, vamos a conversar un poco sobre los capítulos 3, 4, 5 y 6. Ya nos quedaría una sola, una sola sesión para hacer el cierre de este libro y para ir buscando el próximo libro. ¿De qué vamos a conversar brevemente en la noche de hoy en este libro, mis líderes? Para luego pasar a sus comentarios y preguntas. En el capítulo 3 vamos a contestar la pregunta de la realidad. Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño. Capítulo número 4, la pregunta de la pasión. ¿Me impulsa mi sueño a seguirlo? Capítulo número 5, la pregunta del camino. ¿Tengo una estrategia para alcanzar mi sueño? Y el capítulo 6 cerramos hoy con la pregunta del personal. ¿He incluido a las personas que necesito para alcanzar mi sueño? Y vamos a comenzar con la primera pregunta, la pregunta de la realidad. No sé por qué esto me está saliendo aquí. La pregunta de la realidad nos dice, ¿estoy dependiendo de factores bajo mi control? Eli, tú que estás ahí, porfa, me puedes decir si tú estás viendo o sea, estás viendo la presentación y quiero saber si estás viendo arriba la información de la reunión. Ya me lo traje, tranquila. Ya vi. Ok. Ya, dime cómo. No, ya lo resolví. Gracias. Vamos entonces con la pregunta de la realidad. ¿Estoy dependiendo de factores bajo mi control para poder alcanzar mi sueño? Para comenzar a hablar de esto, mis líderes, esto se me hizo figura el tema del locus de control del que habla la psicología. El locus de control o lugar de control hace referencia al lugar donde se encuentra o se percibe la responsabilidad de mis acciones. Existen básicamente dos lugares o locus de control, el interno y el externo. Según nuestra percepción, será también el compromiso con los resultados. Es decir, dependiendo de donde yo tenga el foco, si mi focus de control es interno, aceptaré la mayor responsabilidad de los resultados, pero si mi locus de control es externo, voy a tender a buscar culpables afuera sobre si se puede o no alcanzar la meta del objetivo. Hay cosas y sucesos a los cuales puedo asignar el locus de control y otras que ya tienen su locus de control asignado por la misma situación o por la misma naturaleza del caso. ¿Ok? Por ejemplo, lo que ocurre en mi entorno escapa de mi control por cosas como por ejemplo el clima, que no está bajo mi control, pero el cómo reacciono al clima lluvioso que interrumpe mis planes de ir a la playa sí debería estar en nuestro locus de control interno. A saber, si lo puedo cambiar y lo cambio, el locus de control es interno. Si no lo puedo cambiar y trato de cambiarlo, es locus de control externo y me va a generar muchísima ansiedad. Si lo puedo cambiar y no lo cambio, es locus de control externo y me puede causar frustración. En liderazgo, Stephen Covey lo definió con la teoría de los círculos del liderazgo. Él hablaba de un círculo de preocupación y un círculo de influencia. El círculo, hablaba de dos círculos concéntricos, ¿ok? Un círculo más grande y un círculo más pequeño. El círculo más grande, él lo llamó el círculo de las preocupaciones y el círculo más pequeño, él lo denomina el círculo de la influencia. Él decía que las personas que trabajan en el crecimiento de su liderazgo hacían un énfasis en su círculo de influencia. Y mientras más trabajaban en ese círculo de influencia, con el tiempo esa influencia iba creciendo y por ende ese círculo de la preocupación se iba disminuyendo. Jamás va a desaparecer porque siempre va a haber cosas que están fuera de nuestro control. También decía Covey que si las personas se enfocan o se concentran a tratar de cambiar lo que está en el círculo externo, entonces su foco está en el locus de control externo y entonces cada día van a tener menos influencia porque la energía se la están poniendo al círculo de las preocupaciones y por ende ese va a ser el círculo que se va a poner más grande. ¿Ok? Ahora aquí más adelante el autor nos dice que existe la diferencia entre el enfoque y desenfoque en relación con nuestro sueño. ¿Qué dice el autor?
que los soñadores tienen las siguientes características. Dependen de la suerte, se enfocan siempre en el destino, cultivan expectativas poco sanas o nada realistas, menosprecian el valor del trabajo, sobre todo del trabajo, no del trabajo duro, sino del trabajo consciente, ¿ok? Buscan siempre excusas cuando no logran sus metas, crean inercia, es decir, son personas que arrancan y se detienen, arrancan y se detienen y constantemente están en ese bucle procrastinador, ¿no? Y generalmente engendran aislamiento o competencia con su entorno sin ninguna necesidad y son personas que esperan que los resultados se den sin ellos hacer la mayor cosa, la mayor contribución. Los constructores de sueños, por su parte, son personas que dependen de la disciplina, porque saben que a veces la motivación no es suficiente, se enfocan en el viaje, es decir, están más enfocados en el proceso que en el destino, es decir, en lo que van a transformarse en el proceso y no en alcanzar un objetivo por el simple hecho de alcanzarlo, ¿ok? Cultivan una inconformidad sana. Esta inconformidad sana quiere decir que no se conforma con lo que tienen. Son personas que se enfocan, se ponen metas, las alcanzan y celebran esa meta que alcanzaron, pero no se quedan pegados. ¿Ok? Saben que cada meta es un peldaño más para algo mucho mayor, mucho más grande. ¿Ok? Maximizan el trabajo que hacen, es decir, tienden a ser personas muy eficaces y muy eficientes. Conducen su vida a la acción. Es decir, tratan de no detenerse más allá de lo estrictamente necesario. Son personas que generan impulso, es decir, no solamente tienen la capacidad de buscar en su mente lo que tienen que hacer y generar los planes, sino que van y lo hacen. Y también son personas que generan impulso al equipo. Es decir, cuando son personas que son catalizadores y son capaces de sacar lo mejor de las personas que están en su entorno y tienen esa capacidad de poder alinear a todo el equipo hacia una misma fe, hacia una misma meta, ¿ok? Promueven siempre el trabajo en equipo, es decir, se olvidan de la competencia y se enfocan en la colaboración y generalmente son iniciadores, ¿ok? Son personas que planifican y apenas terminan de planificar van a buscar la acción, no se quedan pegados, ¿ok? Aquí el autor también dice que cuando hablamos de sueños hay que leer la letra pequeña. Y leer la letra pequeña, mis líderes, porque muchas personas dicen, no, Jimmy, pero es que eso de leer la letra pequeña lo hacen simplemente las personas que son negativas. No necesariamente. Esa es como la confusión que hay entre la persona realista y la persona pesimista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el pesimista se rinde sin luchar, pero la persona realista lo intenta, pero está consciente de cuáles son las limitaciones y los obstáculos que se le pueden presentar en su día a día. Cuando hablamos de la letra pequeña, en cuanto a los grandes sueños, no estamos hablando de sueños simples, estamos hablando de construcción de legados, ¿ok? Estamos hablando de personas con un propósito de vida interesante. Dice el autor que los obstáculos serán más numerosos de lo que creías. Es decir, no importa cuántos obstáculos creas que te vas a conseguir en el camino, ten por seguridad que te vas a conseguir más obstáculos de los esperados. Los desencantos serán mayores que los que suponías. Los puntos bajos serán mucho más bajos de lo que te imaginabas. El precio probablemente será mucho más alto de que estabas anticipando. Es decir, si la meta es grande, si el objetivo es inmenso, si el legado que estoy construyendo es algo que va a sobrepasar mi existencia, probablemente el precio, por muy alto que yo lo haya colocado en mi mente, ¿ok? Probablemente ese costo sea mucho más elevado. ¿Ok? Y el viaje tomará posiblemente mucho más tiempo de que esperaba. Y esto es interesante, mis líderes. Porque si yo me trazo un objetivo, una meta con una fecha, y yo llego a esa fecha o llego antes de la fecha que yo planifiqué, probablemente no disfrute algo en el camino. Porque los retrasos en tiempo no necesariamente quiere decir que estemos haciendo algo mal. A veces los retrasos en el tiempo para alcanzar objetivos lo que quiere decir es que me estoy disfrutando el proceso. La columnista Am Landers escribió que las gafas de color rosa, haciendo referencia a la gente que ve todo maravilloso, decía que esas gafas de color rosa no son bifocales. Nadie quiere leer la letra pequeña de los sueños. Y la pregunta sería, ¿cuál es la letra pequeña cuando de sueños se trata? La letra pequeña es simplemente la realidad. Si quieres lograr tu sueño, tendrás que leer la letra pequeña que se menciona en muchísimos refranes populares. Cuando lo hagas, estas son algunas de las cosas que vas a hallar en ese camino. Básicamente son tres, mis líderes. Primero, fortaleza.
Porque cuando vamos enfocados a cumplir nuestra meta, nuestros sueños, siendo realistas, eso va a edificar sobre nuestra fortaleza, lo cual va a hacer que se active la ley del menor esfuerzo. ¿Ok? Si el sueño vale la pena, si me estoy disfrutando el camino, no voy a sentir que es un sacrificio y va a haber muchísimo disfrute. Los líderes que están empezando la segunda cohorte del nivel 2 de la maestría, que vamos a trabajar con la metodología IDEAS, recuérdense que esto va a ser algo principal en la metodología IDEAS, el disfrute. Ser una persona constante te convertirá en alguien sistemáticamente bueno. Por ahí leí un refrán y creo que hay un libro que se llama El poder del 1%. Ese poder del 1% habla del Kaizen, que hablan también los japoneses, que es esa capacidad de crecer, desarrollarse y ser un poquito mejor cada día. No se trata de hacer cambios estrafalarios de un día para otro. Se trata de ser constantes en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Hay personas que dicen, Jimmy, yo no leo porque es que no tengo tiempo de leer. ¿Cómo me gusta leer? Pero es que no tengo ni un minuto de mi vida para leer. Cuando tú le dices a la persona que busque 10 minutos mientras come, mientras se toma el café, mientras visita el baño, qué sé yo, mientras va en el transporte público o mientras está haciendo una cola en el banco y tome esos pequeños minutos para crecer, se dará cuenta que a final del año va a haber una gran diferencia con esas pequeñas mejoras diarias. Con ese, y ni siquiera es un pequeño sacrificio, en ese caso sería un pequeño cambio de rutina. Celebra cada logro y disfruta. Si el sueño es tuyo, no te fijarás en la meta, sino en el proceso que estás viviendo. Lo más maravilloso, mis líderes, de soñar y lo más maravilloso de hacer planes no es conseguir tan solo el plan. Por supuesto que cuando conseguimos el objetivo hay que celebrarlo y nos vamos a sentir muy bien. Pero lo que más importa, sinceramente, es en el ser humano que nos estamos convirtiendo en este proceso para alcanzar nuestras metas. Vamos ahora con la segunda pregunta, la pregunta de la pasión. En la pregunta de la pasión, la pregunta que me hago es, ¿me impulsa mi sueño a seguirlo? ¿Qué hace la pasión por nosotros, mis líderes? Primero, la pasión nos levanta, permitiéndonos que venzamos la adversidad. La pasión es la que hace que cada revés tomemos una lección y sigamos adelante. La pasión también me empuja dándonos la iniciativa. Por eso es que la pasión supera con creces a la motivación. ¿Por qué? Porque la pasión es ya la conexión con la parte emocional del para qué tengo que conseguir este objetivo. Y la pasión nos coloca en buena posición, dándonos las mejores probabilidades de éxito. ¿Qué es lo que sostiene a las personas en temporadas o épocas difíciles? Es una pregunta valiosa en este punto. ¿Qué te da la fuerza para vencer la adversidad? Dice William Arthur que es la pasión y sugiere que la clave para el éxito es, número uno, creer cuando otros dudan. Número dos, planificar mientras los demás juegan. Número tres, estudiar cuando los demás están durmiendo. Aquí en Venezuela diríamos echando carro. Mientras unos están echando carro o perdiendo tiempo, otros están trabajando. ¿Ok? O estudian o se preparan. Decidir cuando los demás postergan. Prepararse cuando los demás sueñan despiertos. Empezar cuando los demás lo dejan para otro día, procrastinan o simplemente abandonan. Ahorran cuando los demás desperdician. Escuchan cuando los demás están hablando. Sonríen cuando otro está frunciendo el ceño. Elogian cuando los demás son lo que hacen es criticar. Y persisten cuando los demás se dan por vencidos. Aquí John nos muestra lo que él llamó la escala de la pasión. Tener claro nuestro nivel de pasión, mis líderes, por los sueños, es lo que nos va a permitir tomar la acción para recuperar y avivar la pasión cada vez que esa pasión decaiga un poco. ¿Ok? Y él empieza con el nivel más alto de pasión. Dice, mi pasión es tan caliente que hace que otros ardan. No puedo imaginar mi vida sin ella. Número 8, voluntariamente sacrifico otras cosas importantes por ella. Número 7, me entusiasma y frecuentemente la paso absorto en ella o haciendo esa actividad. Número 6, la disfruto como uno de mis muchos intereses. Número 5, puedo tomarla o puedo dejarla, me da igual.
Número 4, prefiero no pensar en eso. Número 3, hago el esfuerzo por evitarlo. Número 2, le he puesto en mi lista de cosas menos favoritas. Y número 1, preferiría que me trajeran una muela sin anestesia. Es importante porque hay personas que te dicen que quieren alcanzar un objetivo, pero cuando te das cuenta realmente de qué están haciendo en términos de acción para alcanzar el objetivo, te das cuenta que no es gran cosa lo que están haciendo. Entonces, si no es mucho lo que estás haciendo, si no es mucho lo que estás invirtiendo, si no es mucho el precio que estás pagando para conseguir el objetivo, entonces ahí puede que haya un problema de pasión importante. Ahora, ¿qué podemos hacer para avivar el fuego? Aquí John nos muestra 4 cosas esenciales. Número 1, toma en cuenta tu temperamento natural. Eso es importante, mis líderes. Tenemos que conocernos mejor. ¿Ok? Decía Platón que no hay nada más virtuoso que el conocerse a uno mismo. Por ende, es importante reconocer cuál es nuestro temperamento y cómo ese temperamento nos puede jugar en contra en la consecución de nuestra meta y nuestros objetivos. Mantén la vista en lo que es importante para ti. Importante, mis líderes, no perder el foco, no perder la ruta hacia donde me quiero dirigir para alcanzar mi meta. Vencer el temor de ser diferente a los demás. Cuando nosotros somos líderes que estamos buscando materializar un propósito importante de vida, a veces nos pasa que nos da miedo cuando empezamos a resaltar. Cuando usted es constantemente un 1% mejor cada día, va a darse cuenta que a veces nuestros entornos que comúnmente visitamos o que en los que estamos constantemente, sobre todo a nivel laboral, si usted lleva una empresa nueva y usted está lamentablemente en un equipo de trabajo mediocre donde la gente hace lo mínimo necesario para que no lo voten, y usted llega con ímpetu y usted llega con ganas de hacer las cosas diferentes y usted llega con las ganas de que todo el mundo suba a su nivel, es cuestión de muy poco tiempo cuando el sistema trate de rechazarlo a usted porque está cambiando el status quo. Bueno, los líderes tenemos que vacunarnos contra eso. No permitir ser mediocres simplemente por encajar. Yo no quiero encajar en un ambiente de personas mediocres. Resiste la apatía que frecuentemente acompaña el envejecer. Y ustedes me preguntarán, mis líderes, oye, Jimmy, ¿qué tiene que ver esto con envejecer? Por supuesto, porque hay un tema ahí energético, hay un tema de energía, hay un tema de necesidades y hay un tema de prioridades que con la edad, a medida que vamos madurando y vamos alcanzando mayor cantidad de años, esas 3 cosas generalmente se modifican. Entonces, algo que tenemos que revisar constantemente es que si mi sueño tiene fecha de vencimiento y estar pendientes de no seguir detrás de un sueño que ya está vencido. La pregunta del camino, mis líderes, ¿tengo una estrategia para alcanzar mi sueño? Porque ciertamente hay muchas personas que son soñadoras y de hecho hay muchas personas que se lanzan a la aventura de tratar de hacer su sueño realidad. Pero es que si no tenemos una estrategia diseñada y esa estrategia no pasa solamente por tener claro mi objetivo en la mente, esa estrategia pasa por sentarnos con un lápiz y un papel a diseñar ese mapa estratégico que nos permite alcanzar los objetivos. Y fíjense algo que les traigo aquí. Lo importante de la acción, porque para muchas personas pareciera que el soñar y accionar van por vías distintas. Y de hecho hay personas que tienen sueños y me dicen, Jimmy, yo tengo muchos sueños, y yo constantemente hago cosas y hago cosas y hago cosas por alcanzar mis sueños, pero siento que en vez de avanzar voy para atrás. ¿Por qué? Porque son personas que sí accionan, que son personas que sí tienen esa motivación de hacer las cosas, que sí se lanzan a hacer y hacer y hacer y hacer, pero no lo hacen desde el plano estratégico, lo cual hace que por más que trabajen, sientan que están más bien más atrás que cuando empezaron. Muchos piensan que los sueños no se cumplen por cuestión de suerte, pero la realidad que yo veo en mis procesos de coaching con mis clientes es que los sueños no se cumplen generalmente porque no se acciona de la manera correcta. Y muchos de los que accionan no logran sus sueños porque accionan sin un plan específico. Ya hemos dicho muchas veces que una frase que se le atribuye a Peter Drucker que dice que no hay nada más peligroso para una empresa que un idiota motivado. Todos conocemos personas de mucha acción, particularmente conozco a muchísimos emprendedores con un elevadísimo nivel de energía. Tú miras sus redes sociales, ¿ok? Y siempre están ocupados, siempre se muestran haciendo cosas, pero no ves ningún resultado. Y ese es el principal motivo de su falta, es su falta de resultado. Están demasiado ocupados para generar un resultado. Creo que fue Henry Ford el que dijo
una vez que muchísimas personas no son millonarias porque pierden mucho tiempo trabajando. Entonces, para que un sueño se haga realidad, mis líderes, necesito accionar, pero con intención y estrategia clara. ¿Ok? Fíjense esta curiosidad que me conseguí. Cuando te hago la pregunta, ¿cuál es tu plan? Hay un estudio que dice que el 26% de las personas se enfocan en objetivos específicos y tangibles. Un 19% fija metas alineadas con su propósito, misión y pasión. Un 15% escribe todas sus metas con detalles específicos y saben cómo poder medirlos. Un 12% mantiene sus metas claramente definidas y las revisan constantemente. Otro 12% identifica metas diarias, semanales, mensuales y a largo plazo. Y solamente un 7%, ¿ok?, toma acción diaria para por lo menos alcanzar una meta o acercarse a ellas. ¿Ok? Después de ver este estudio, vino a mi mente algo bastante curioso. No sé si ustedes se han dado cuenta de algo. El número más grande corresponde al 26% de gente que hace algo por sus sueños. Lo que quiere decir, mis líderes, que hay un 74% de personas que no está haciendo absolutamente nada con sus sueños. Lo dije en la primera sesión, tanto del libro como de la maestría. ¿Ok? Los sueños, cuando no se materializan, mis líderes, tarde o temprano se convierten en una pesadilla. Para poder acercarnos un poco más y por lo menos entrar en ese, que para mí sería el primer paso, ¿no? Entrar en ese primer 26%. Si ustedes se dan cuenta, esto es una cuestión lineal. Es decir, todas estas son las mismas personas. Las personas que están en el último 7% son personas que empezaron en ese 26% y sortearon todos los obstáculos hasta poder llegar a ese selecto grupo de personas del 7% que toma una acción diaria por lo menos para alcanzar una meta o acercarse a ellas. Y lo más cumbre es que falta un escalón más en este estudio, lo investigué, y solamente de ese 7%, solamente 4% son las personas que logran alcanzar esas metas y esos sueños de gran envergadura. Y esto no lo digo para que se me desanimen, mis líderes. Se los digo para que vean que sí es posible, pero como dije en las minas anteriores, hay que pagar un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo y a pagarlo con alegría. Para empezar y meternos por lo menos en ese primer 26% de personas que tienen claro su sueño y comienzan a trabajarlo para materializarlo de manera formal, hay que señalar nuestras posiciones. Y para señalar nuestras posiciones, o sea, como para hacer un análisis estratégico, lo primero que tengo que tener claro es mi propósito, y ese propósito está sustentado, por supuesto, por la visión y la misión que tenemos sobre ese propósito. Y una vez que esa visión y esa misión lo tengamos relativamente claro, tengo que tener conciencia de cuál es mi posición presente. Cuando nosotros tenemos un sueño, mis líderes, lo primero que tenemos que hacer para poder planificar cómo llevar a cabo esos objetivos para alcanzar mi sueño, para materializar mi sueño, lo primero que tengo que hacer es saber dónde estoy parado, cuál es mi posición presente, qué cosas tengo y cuáles necesito. Luego, verme en una posición futura y preguntarme a dónde quiero llegar con esto, para qué voy a materializar este sueño. Y una vez que usted tenga claro su presente y su futuro, lo que desea en el futuro, partiendo de lo que tiene ahorita en el presente, entonces voy a empezar a ubicar cuáles van a ser mis posiciones intermedias. Yo quiero generar un cambio positivo en las personas. Ok, esa es mi posición futura. Mi posición presente, bueno, es que estoy trabajando o estoy desempleado o no consigo la manera de hacerlo. Entonces empiezo a ver cuáles serían mis posiciones intermedias. Número uno, buscarme un mentor que me ayude o me acompañe en este proceso. Número dos, capacitarme. ¿En qué me voy a capacitar? Esa es una buena pregunta, es parte del plan estratégico. Me tengo que entrenar, me tengo que capacitar en tales y cuales áreas. Entonces, ese punto intermedio, o ese periodo intermedio, que son las posiciones en las cuales tengo que pasar, ¿ok? Es como cuando tú vas a casa de una persona, vas a casa de un amigo, primera vez que vas a casa de tu amigo, le dices, ¿dónde vives tú? Y te da una dirección, en tal lado. ¿Cómo hago yo para llegar allá? Explícame. Lo primero que la persona te va a preguntar es tu posición presente. ¿Y dónde estás tú, Jimmy? Bueno, no, yo estoy en tal lado.
Entonces la persona, conociendo desde el punto donde tú estás y sabe al punto que quieres llegar, que es a su casa, te va a dar una dirección y esa dirección o esas indicaciones son esas posiciones intermedias. Bueno, Jimmy, vas a caminar 4 cuadras, cuando llegues a la panadería tal vas a cruzar a mano derecha. Esa panadería es una de las posiciones intermedias donde tienes que llegar. Vas a pasar un parquecito donde hay un caballito blanco. Después del caballito en la esquina hay un kiosco blanco. Y en ese kiosco blanco a mano izquierda 20 metros, vas a ver un portón azul, es en el portón azul. Entonces podemos buscar esas posiciones intermedias que me van a permitir saber que voy por buen camino y que el plan está funcionando. Examina todas tus acciones, ¿ok? Y para examinar nuestras acciones, si es que digo, Jimmy, es que no sé qué acciones acometer, entonces lo primero que hay que hacer es hacer algo, mis líderes. Hay que moverse. Comienza donde estás y con lo que tienes. Deja de esperar el momento oportuno y solamente da el primer paso. El momento oportuno, mis líderes, como tal, no existe a menos que usted lo cree. ¿Ok? Y la mejor manera de crear momento oportuno es sobre la marcha. Es decir, hacer un pequeño plan, un producto mínimo viable y lanzarse, porque en el camino es que vamos a ir haciendo los ajustes. Luego que hago algo, viene el segundo escalón, que sería hacer algo que tenga que ver con el sueño. Ya accioné y empecé a hacer cosas, a hacer contactos. Entonces, en ese proceso de movimiento empiezo a dirigir, es decir, empiezo a agarrar esa brújula, que yo siempre, fíjense, en mi escritorio yo siempre tengo una brújula, metafóricamente. Entonces, con esa brújula en mano, decir, ok, ya arranqué, ya estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Ahora lo que tengo que hacer es que todas esas acciones o la mayoría de esas acciones vayan en el camino adecuado, ¿ok? Para que me ayude a alcanzar el objetivo. Y el tercer nivel sería, haz cada día algo que tenga que ver con tu sueño. Y aquí invocamos nuevamente a nuestro amigo Pareto. Yo en mi planificación estratégica, una de las cosas que tengo que hacer es establecer prioridades. Esa regla de Pareto que dice 80-20. El 20% de mis principales prioridades es la que le va a dar el 80% del resultado positivo que usted está esperando. Entonces, en todas las actividades que usted hace diariamente, usted tiene que garantizarse, obligarse de manera disciplinada, tatuarse, lo que sea que tenga que hacer para que todos los días por lo menos haga una actividad que tenga que ver con su sueño por lo menos una. Se dará cuenta que cuando usted lo empiece a hacer de manera disciplinada, se va a dar cuenta que no va a ser una sola, pero por lo menos hágase la promesa firme de que por lo menos una actividad al día tiene que ver directamente con su propósito de vida y con la consecución de sus sueños. Examina todas tus acciones, ¿ok? Después de eso, hay que tener presente cuáles opciones tengo y cuáles opciones puedo crear en el camino, cuáles opciones se me están presentando. Luego, teniendo conciencia de lo que tengo, es utilizar todos los recursos disponibles y recursos pueden ser materiales de tiempo, personas, contactos. Y ten presente esto, mi líder, no te saltes los procesos. Si es algo que vale la pena, no admite atajos. Vamos a tener cuidado, mis líderes, con los atajos. Los atajos, lejos de acercarnos, a veces nos pueden más bien confundir y alejar de nuestro propósito y de nuestro objetivo. Nos dice el autor que hay una estrategia para alcanzar nuestro sueño de manera segura. Entonces usa ese acróstico seguro que quiere decir señala tus posiciones, examina todas tus acciones, ganas al considerar cuáles son esas opciones, utiliza todos tus recursos, retira todo lo que no es esencial y ocúpate de todos tus desafíos. Para cada nivel de este acróstico seguro hay preguntas, ¿ok? Si vamos en el primero, señala todas tus posiciones. La pregunta que te puedes hacer es, ¿cuál es tu punto de partida? Ya lo vimos. ¿Cuál es tu punto de llegada? ¿Y cuáles son los pasos que tienes que dar o cuáles son esos puntos intermedios? En Examina tus acciones, me hago la pregunta, ¿cómo son las acciones que debes llevar a cabo día a día para acercarte mucho más a tu sueño? Por la G, que es gana al considerar todas tus opciones, me pregunto, ¿cuáles son las partes de la estrategia que estoy dispuesto a modificar para seguir avanzando? Por la U, utiliza todos los recursos. Me pregunto qué recursos tengo a la mano y vamos a mencionar absolutamente todo lo que se me venga a la mano. ¿Ok? Por la O tenemos ocúpate de todos tus desafíos.
¿ok? Y la pregunta que me puedo hacer aquí es, ¿cómo son los problemas o qué problemas, obstáculos y fracasos estoy anticipando hacia ese viaje que estoy dando para cumplir mis sueños, mis metas, ¿ok? ¿Qué puedes hacer para evitar lo que sí se puede evitar y cómo me puedo preparar para las cosas que, aunque no puedo evitar, todavía no tengo la certeza de que puede pasar en el camino, ¿ok? ¿Y qué necesitas hacer para prepararte para los eventuales fracasos? No que vas a fracasar, pero sí vas a tener bastantes reveses por el camino que tienes que prepararte. Nuestros amigos estoicos saben mucho de eso, de aceptar lo que pasa y hacer lo mejor que podamos hacer con lo que nos está pasando. Y vamos a cerrar, mis líderes, el día de hoy con la pregunta del personal. ¿He incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en realidad? Si lo que estás construyendo vale la pena, no lo vas a poder construir tú solo. Eso es una máxima, mis líderes. Si lo que yo quiero construir de verdad es algo que va a generar un impacto al mundo, no lo voy a poder materializar yo solo. Dice John Maxwell, uno es un número demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Hay que derribar, mis líderes, el mito del llanero solitario. Cada vez que usted escucha a una persona que ha conseguido algún logro importante y te diga, yo me construí a mí mismo, todo esto lo hice yo solo, a mí nadie me ayudó, estamos ante una persona que realmente nos está mintiendo. Nadie puede alcanzar algo de enorme impacto sin la ayuda de otras personas que lo acerquen a esa meta. Algunos tienen sueños. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿por qué es tan importante esta pregunta del personal? ¿Por qué es tan importante tener conciencia de que necesito personas que me acompañen, me apoyen y me ayuden a crecer y me presten sus talentos, talentos que posiblemente yo no tengo? Dice Maxwell que la razón es porque algunos tienen un sueño, pero carecen de un equipo. Entonces ese sueño se transforma en algo imposible. Pero hay algunos que tienen un sueño, pero tienen un equipo malísimo. Entonces ese sueño se convierte en una pesadilla. Algunas personas tienen un sueño y están edificando un equipo de alto rendimiento. Ese sueño se transforma en un sueño con enorme potencial. Y algunos tienen un sueño y un equipo magnífico. Entonces, ese sueño es prácticamente inevitable. ¿Qué espero o qué esperar de un equipo de ensueño? ¿O qué puedo esperar si logro de alguna manera conformar ese equipo de alto rendimiento? Cuatro cosas: inspiración, honestidad, complemento y retos. Cuando hablo de inspiración, deben tener una visión propia, pero que esté alineada a la nuestra, ¿ok? Porque esas personas son personas apasionadas y su pasión se va a contagiar con la mía y nos vamos a retroalimentar. Honestidad, que quiere decir que nos tenemos que hablar de frente, obviamente con empatía, con respeto y asertividad, y hablar de manera siempre constructiva. Aquí no estamos para criticar a la gente y decirle que su plan no sirve. Aquí estamos es para prestarle una segunda mirada, nuestra experiencia, que es bien valiosa, para que la otra persona se sirva de ella y logre mejorar. Complemento, tener habilidades necesarias que yo no tengo o no he podido desarrollar, pero estar dispuesto también a enseñarme esas habilidades en las cuales yo soy débil. Y en retos es que su sola presencia me invite a ser una mejor persona o una mejor versión de mí. No hay líderes, no hay mejores líderes, no hay personas que pulan mejor su liderazgo que aquellos que tienen tremendos seguidores. Hay seguidores que son especialistas en sacar lo mejor de su líder, así como hay líderes que son especialistas en sacar lo mejor de su gente. Si usted tiene un grupo de personas que no logra sacar lo mejor de usted como líder, es momento de revisar el equipo y meter personal nuevo. No estoy diciendo que vote a la gente, pero sí que revisemos cómo podemos potenciar el equipo para que todos nos podamos retroalimentar. ¿Cómo podemos reclutarlos? Bueno, con lógica, con emoción y con la parte visual activa, con la visualización. Cuando hablo de la lógica, es transmitir la visión con claridad de manera simple y contundente. ¿Ok? Emotivo, porque debo presentarlo de tal manera, después de ser lógico, pero que también logre conectar la parte emocional de la persona. ¿Cómo lo voy a motivar? ¿Cómo lo voy a mover? Y la parte visual es plasmar imágenes en la cabeza de la otra persona del tamaño que puede ser comprendido por la persona. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay líderes que usted escucha cuál es su visión y dice, wow, qué visión tan tremenda tiene este líder. Y de repente pasan los años
y te das cuenta que esa visión no se ha podido materializar y te preguntas, oye, si la idea era tan buena, si el producto era tan bueno, si la visión era tan maravillosa, ¿qué pasa que no la pudieron alcanzar? Bueno, porque así como el líder tiene que tener esa visión clara a muy largo plazo, esa big picture bien construida, también es cierto que si yo como líder tengo esa visión bien construida, pero sé que la visión es compleja, yo mismo como líder tengo que dividir esa visión en visiones un poco más pequeñas y comenzar a vender esa idea desde una visión que las personas sientan que la pueden alcanzar. Porque si yo te invito a un proyecto de liderazgo y te digo que el proyecto es para cambiar la mentalidad de todo el planeta, probablemente tú digas, ah, bueno, no, yo mejor voy por una entrevista en un restaurante, que yo creo que el trabajito es más sencillo y con las propinas voy a ganar mejor. Resulta que yo tengo que vender mi propuesta, de alguna manera vender mi visión al nivel de comprensión de la persona que quiero invitar al proyecto, porque quiero que crezca conmigo. ¿Ok? Pero yo no lo puedo tratar en este momento como si ya la persona estuviera al nivel mío de entender la visión, porque la visión quizás la tengo yo en mi mente clara, pero al momento de yo transmitir la visión, tengo que usar un lenguaje que le sirva a la persona para entender y por lo menos tener la motivación de montarse conmigo en el barco. Y después, a medida que vayamos creciendo juntos y vayamos materializando poco a poco esa visión, esa persona tendrá más capacidad para entender hacia dónde vamos. Y algo importante, porque puede ser que usted como líder sea excelentísimo comunicador y logre explicar de manera muy visual y de manera muy nítida hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Hay algo importante, mis líderes, en el camino la visión se va a transformar por los resultados que vamos a obtener. Y a veces pasa que usted arranca un proyecto de gran envergadura con una visión muy clara y la visión cambia. Y cuando esa visión cambia, la gente puede sentirse traicionada. Porque entonces, aunque ya entendió la visión, quizás el cambio hacia donde se está moviendo la energía y hacia donde se está viendo hacia donde se está moviendo la visión, que puede que sea mejor, ¿ok? De lo que inicialmente era, pero la persona se enamoró de la visión inicial y cuando usted quiere saltarlos, cuando usted quiere que la persona se mueva con usted a una nueva visión, capaz los perdemos en el camino. Por eso es que la visión hay que venderla en el tamaño adecuado que la persona entienda y en el tamaño adecuado que la persona se pueda embarcar con nosotros en la aventura. Mis líderes, gracias. Si tenemos alguna pregunta, o algún comentario, ¿qué les pareció estos capítulos? ¿Con qué se consiguieron? Los amigos que están en el live. ¿Tienen alguna pregunta, Eli? Nada. Ok. Si no tenemos preguntas, mis líderes, nos vemos la semana que viene. Semana que viene, mis líderes, próxima semana, cerramos el libro. Este libro no es corto, pero sí es fácilmente digerible, por eso que hicimos pocas sesiones, 3 sesiones nada más. Este año el círculo de lectura va a operar de esa manera. 4 sesiones. Vamos a tratar de reducirlas siempre a 3, a una triada. Pero bueno, dependiendo del libro, podemos llegar a 4 sesiones. Que vamos a cerrar la semana que viene con el capítulo 7, 8, 9 y 10. La pregunta del costo, la pregunta de la tenacidad, la pregunta de la satisfacción y la pregunta de la trascendencia. Así que la semana que viene, mis líderes, va a ser una semana bien interesante para cerrar. Esto va a ser dentro de 15 días. La semana que viene tiene sesión los miembros del Club de Liderazgo, pero los miembros del Club de Liderazgo que van por el nivel 2 de la maestría, vamos a trabajar con nuestros líderes del Senior Leader y pendientes mis líderes que quieran iniciar la próxima cohorte del primer nivel Junior Leader, que esté empezando a mediados del mes de febrero. Feliz noche, mis líderes. A descansar.